Buenas tardes, ingeniero. El día de hoy voy a presentar mi propuesta de acero con respecto a un análisis de una propiedad o un establecimiento, que en este caso yo lo que hice fue analizar el APIAT, ya que sería lo más cercano que encontré a mi zona. Y bueno, voy a empezar. Em, Primero, las condiciones de la infraestructura, lo que pude identificar son vulnerabilidad, deterioro y peligro sísmico. La vulnerabilidad, porque son estructuras que ya cumplieron su vida útil, con pasadizos obstruidos y sistemas obsoletos. Un deterioro por corrosión severa por la humedad costera y sobrecarga informal en los techos. Y peligro sísmico por las columnas deficientes que no resistirían un terremoto mayor o un sismo. En riesgos estructurales, lo que yo identifiqué sería que tendríamos derrumbe de techos, colapso súbito por sismo, choque entre edificios, hundimiento de bases, destrucción acelerada por fuego. Empezando por el derrumbe de techos, la cobertura oxidada que puede colapsar ante lluvias intensas con fenómenos frecuentes que serían el fenómeno del niño o por peso informal acumulado. También tendríamos lo que sería un colapso súbito por sismos, columnas y vigas de concreto viejo que se romperían de golpe al no tener flexibilidad necesaria para soportar un terremoto. Tendríamos también lo que sería un choque entre edificios, que se conoce como martilleo, una destrucción de muros y soportes perimetrales por golpear contra construcciones vecinas o colindantes durante un sismo debido a la falta de separación técnica. También tendríamos lo que sería hundimiento de bases, sería una grietas severas causadas por cimientos débiles que se asientan de forma desigual sobre el suelo arenoso y húmedo de Trujillo. También tendríamos lo que sería destrucción acelerada por el fuego, ya que, bueno, en este caso hubo un colapso rápido de la estructura debido a incendios provocados, o bueno, podría haber un colapso rápido de la estructura debido a incendios provocados anteriormente por cables obsoletos en contacto con los techos que son inflamables. En este caso, también identifiqué los materiales constructivos y bueno, en la estructura tendríamos lo que sería concreto armado, ya agrietado y antiguo, muros de ladrillo artesanal con poco cemento y en algunos casos tradicionales adobe, quincha vulnerables a las lluvias. Tendríamos lo que serían conexiones, que serían pernos comunes, soldaduras artesanales desgastadas por la corrosión, además de falsos techos de triple o caña altamente inflamables. En los techos tenemos calaminas comunes oxidadas por la humedad costera, planchadas de fibrocemento antiguas que son quebradizas y vigas de madera deterioradas. En este caso, ya con nuestra propuesta, identifiqué lo que sería la ley de Hooke, que ¿qué dice esta ley? Bueno, asegura que el material recupere su forma original tras recibir una fuerza, siempre que no supere su límite elástico. En esta aplicación sería que nuestra propuesta de acero permitiría que la estructura de acero se mueva y absorba de forma segura la energía de un sismo en Trujillo, regresando a su estado inicial sin deformarse permanentemente ni romperse. También controla que los techos de gran luz no se cuelguen por el peso. En el mismo caso con el pandeo de Euler, que es, bueno, calcula el peso máximo carga crítica que una columna delgada pueda soportar antes de doblarse de lado y colapsar. En este caso, la aplicación sería al usar columnas de acero altas para dar amplitud al centro comercial. Este, esta fórmula define el grosor exacto y los refuerzos necesarios para evitar que las columnas se doblen o se quiebren bajo el peso del techo y los pisos superiores. Ahora tendremos lo que sería el diseño sismo resistente. En este caso, el centro comercial antiguo presenta un riesgo alto e inminente debido al colapso de su vida útil, corrosión por la humedad costera de Trujillo y sobrecargas informales. Sus materiales, concreto, degradado en este caso porque ya pasó su vida útil, ladrillo, pandereta y calamines comunes, carecen de diseño sísmico y juntas de separación, haciéndolo vulnerable al hundimiento en el suelo arenoso, incendios o colapso súbito. Eso es lo que tendríamos en cuenta. Y nuestra propuesta de acero estructural, se propone una reconstrucción modular con pórticos especiales de acero y techos termoacústicos de grandes luces. Esto permite alta seguridad sísmica, flexibilidad, espacios amplios sin columnas intermedias, montaje rápido en seco por etapas, evitando cerrar todo el comercio y durabilidad
extrema mediante pintura epóxica y pernos certificados. También tendríamos lo que es el sustento de las leyes, dándole una recapitulación, que sería garantizar que la estructura de acero sea flexible, absorbe el sismo y regrese a su forma original sin romperse. En el caso del pandeo de Euler, también tendríamos lo que sería calcular el grosor exacto para evitar que las columnas altas se doblen o se quiebren bajo el peso del edificio. Según la norma E030, en este caso Trujillo está en la zona 4, exige diseñar para el máximo peligro sísmico del Perú y añade un 30% más de resistencia en categoría B en el caso de Trujillo para hacer un espacio público controlado y balanceado para proteger la vida y las tiendas. En este caso tendríamos nuestra propuesta de galería de acero. Y bueno, en este caso tenemos una columna, es un elemento estructural y vertical diseñado para soportar y transmitir cargas hacia la cimentación, ya sea de naturaleza arquitectónica, como en el caso de los templos clásicos, con una función principalmente estructural como en los edificios modernos. En este caso tendríamos nuestras columnas de acero, eso es lo que proponemos nosotros, bueno, en mi caso yo. El concepto, que es la nueva galería de acero, para la Piat se concibe como una interpretación contemporánea de la identidad comercial de Trujillo, funcionando el acero expuesto con una imagen moderna, abierta y funcional. En este caso tenemos lo que sería la materialidad, que es acero estructural, vidrio templado, piedra laja y madera tecnológica. En este caso también tenemos acá nuestra vista en elevación. El clima que posee Trujillo es un clima semicostero, caracterizado por temperaturas suaves durante todo el año, baja variación térmica y una humedad ambiental relativamente alta debido a la influencia del Océano Pacífico y la corriente de Humboldt. En este caso, el terreno de la Piat también se ubica en una zona plenamente urbana y consolidada de Trujillo, caracterizada por un tejido comercial denso, de alta afluencia peatonal y vehicular. El suelo de la zona donde se ubica la Piat corresponde a un suelo urbano costero típico de la ciudad de Trujillo. En este caso, esta sería nuestra propuesta. Y por acá tenemos más lo que sería el diseño estructural. Una descripción general, es una dimensión del módulo estructural que tiene 3 por 3 metros, altura entre niveles de 3.50 metros, altura total aproximada de 7 a 9 metros, separación entre pórticos de 3 a 4 metros. Características del sistema: pórticos metálicos expuestos, y en este caso también tendríamos lo que serían los cerrillos 3 en X en fachada, que ayudarían a una mejor estabilidad de la estructura. También tendríamos lo que sería un trabajo en conjunto como marca tridimensional. Acá tendríamos los materiales, que serían el acero estructural, vidrio templado, cubierta de panel termoacústico y policarbonato. Y también tendríamos acabados de piedra laja en zócalo, madera tecnológica en pisos y muros y microcemento opcional. En este caso también tendríamos lo que serían los perfiles estructurales representativos en la columna, en las vigas horizontales, en los arrestos diagonales. En las columnas, acá tendríamos lo que serían nuestras estructuras, que sería sistema de entrepiso, presentando el sistema de entrepiso, sistema de cubierta, sistema estructurales, detalle estructural aquí en este lado, y funciones estructurales y cimentaciones. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias y buenas tardes.